Hola, ¿qué tal? Saludos y bienvenidos a un nuevo video. Este video está en un formato muy distinto al que generalmente tienen los videos de su canal La Buena Medicina y sobre todo es muy breve, así que no se lo pierdan. Mis amados, por la gran solicitud que tenía de hablarles acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario hacer este video. Y el objetivo del video es exhortarlos a que contiendan ardientemente por la fe que una vez fue dada a los santos, esperando que esta palabra pueda ser de exhorto, advertencia y aún para la edificación de todos los hermanos que lleguen a escuchar. Y me gustaría comenzar en esta ocasión leyendo la carta de amor que el testigo fiel, el Espíritu Santo, le escribe a la iglesia de Pérgamo. Y esta carta la podemos encontrar en el libro de Apocalipsis, el capítulo 2, los versículos 12 al 17. Dice Cristo: escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo: el que tiene la espada aguda de dos filos, dice esto. Cristo se presenta a esta iglesia, a la iglesia de Pérgamo, como el que ha portado armas desde el Antiguo Testamento. Le recuerda a la iglesia de Pérgamo que Él es el ángel de Jehová, el mismo que se apareció en muchas ocasiones ante su pueblo con su espada desenvainada. Pues en este tiempo, en nuestros días, hoy mismo, Cristo vuelve a aparecerse a la iglesia y advierte que en esta ocasión su llegada es con su espada de dos filos desenvainada. ¿Qué es lo que habrá provocado este desenvainar de espada del arcángel Miguel? Cristo mismo nos lo va a decir. Yo conozco tus obras y que moras donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros donde mora Satanás. Así que es una iglesia que retiene el nombre de Dios, parece que está de parte del Dios verdadero, aparenta no haber negado la fe que una vez fue dada a los santos, pero aquí viene el pero de Cristo. Versículo 14. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. En estos versículos encontramos la razón por la que el testigo fiel ha desenvainado su espada. Esta iglesia, la iglesia de Pérgamo, retiene entre ellos a los que sostienen la doctrina de los nicolaitas. ¿Cuál será esa doctrina de los nicolaitas? La historia nos cuenta que estos hombres promovían una interpretación errónea de la gracia de Dios, lo que permitía el libertinaje moral y ético, y se animaba a los creyentes a participar en las prácticas paganas de su época, ya que Dios, según ellos, era un Dios de amor, que en su gran misericordia no haría mal, no castigaría, y que por lo tanto podías vivir como bien pudieras. Esto es lo que creían y predicaban los nicolaitas. En pocas palabras, nos dice el comentario bíblico adventista, la doctrina de los nicolaitas es convertir la gracia de Dios en libertinaje. Y sobre este peligro latente, ya el apóstol Judas nos había advertido, y esto lo podemos leer en su carta de un solo capítulo, en el versículo 4. Y nos dice, porque algunos hombres se han infiltrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y que niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Se los describe a los nicolaitas, a los que convertían la gracia de Dios en libertinaje, como infiltrados dentro de la iglesia de Dios, infiltrados silenciosos que aparentaban que sostenían la verdad, pero tenían un solo error, y era convertir la gracia de Dios en libertinaje. Y como resultado de esta creencia, como resultado de sostener esta doctrina nicolaíta, negaban al único Dios verdadero, el soberano del universo, y a su Hijo, nuestro Señor Jesús el Cristo. Y me gustaría que pudiésemos leer en otra versión este mismo versículo que encontramos en Judas, el capítulo 1, el versículo 4, para que lo tengamos más en nuestro idioma, en nuestro lenguaje diario, porque a lo mejor en esta versión hay palabras que no logramos comprender o que se nos es difícil a nuestra mente captar. ¿Qué nos estaba diciendo el apóstol Judas al referirse a esta doctrina de los nicolaitas? Fíjense cómo dice la traducción al lenguaje actual, Judas versículo 4. Estoy preocupado, pues hay algunos que se han colado entre ustedes, y no solo se han colado, dice, y que los han engañado.
Ellos dicen que Jesucristo no es nuestro único Señor y dueño, y que por eso no debemos obedecerle. Piensan que, como Dios nos ama tanto, no nos castigará por todo lo malo que hacemos. Con razón, desde hace mucho tiempo se dice en la Biblia que Dios castigará a esa gente. ¿Qué nos dice el texto? ¿Captaron lo que Judas está diciendo? Dice que estos infiltrados nicolaitas convierten la gracia de Dios en libertinaje con la doctrina de que Dios es tan bueno, es tan amoroso, te ama tanto, que no te va a castigar. En claro español, Dios no mata. Los nicolaitas enseñaban el carácter de Dios. Así que este movimiento, el movimiento de Dios no mata, no es un movimiento nuevo, no es un movimiento reciente, es un movimiento al que los apóstoles se tuvieron que enfrentar y que Cristo dijo, yo aborrezco esa doctrina. Y es que al creer y enseñar esto, inevitablemente tienen otro Dios, un Dios que no está en la Biblia, un Dios en quien ningún verdadero profeta, patriarca o apóstol creyó jamás. Así que el resultado inevitable de creer esta doctrina, de predicarla, de enseñarla, es estar en idolatría abierta. Y por lo tanto, dice el apóstol Judas, estos hombres impíos, infiltrados, que golpean por detrás, están condenados para la destrucción. Entonces, la pregunta del millón, la pregunta para ti, la pregunta para mí, ¿mantienes relaciones con los nicolaitas? ¿Permites que en tu medio, en tu iglesia, en tu grupo, en el redil que se te dio a administrar, haya nicolaitas? Peor aún, ¿estás tú cayendo en el pecado de los nicolaitas? ¿Estás creyendo su doctrina del carácter de Dios? Advirtió Cristo por el profeta Sofonías. En aquel día, ¿en qué día? En el día del juicio, nuestros días, buscaré cuidadosamente por toda Jerusalén y los escudriñaré con lámparas y castigaré a los hombres que reposan como el vino tranquilos después del robo. Y también a los que se atreven a pensar que el Señor no interviene ni para bien ni para mal. Dios no interviene. Dios es tan amoroso que no peleará, no castigará, no matará a sus criaturas rebeldes. Dios no interviene. Dios no hará mal. A quienes afirman esto, nos dice la Biblia, ya Cristo los está buscando con lámparas para castigarlos. Pregunté en internet cómo explican los nicolaitas. Ya vimos que son los que creen que Dios no mata, que Dios es mucho amor como para destruir a aquellos a quienes ha dicho que destruirá. ¿Cómo es que ellos explican los claros textos donde Dios se muestra como el soberano del universo? Y miren lo que nos dice. Dios no mata es una creencia o postura teológica sostenida por algunos individuos o grupos dentro del cristianismo, quienes interpretan que Dios es un ser de amor puro y que la muerte y el castigo son el resultado del pecado humano, no de la acción directa de Dios. Todas las historias y textos bíblicos donde Dios ordena y causa la muerte o afirma que como soberano tiene la potestad de quitar la vida, son vistas en un lenguaje figurado como una metáfora. ¿Como una qué? Como una metáfora y adaptado a la comprensión de la época y no como acciones literales de Dios. ¿Cómo son leídos los textos de la Biblia por los nicolaitas actuales? Como metáfora. El lenguaje figurado. La Biblia no es literal. Dios no quiso decir lo que dijo. La Biblia no se puede entender en claro español. Dios no nos habla literalmente. Dios es un mentiroso, nos engaña. Dice algo, pero no, eso no es así. Solo lo dijo de esa manera para confundirnos. En realidad, Él quiso decir lo contrario. Igual que los trinitarios. El texto dice ambos, pero no, no son dos. En realidad son tres. El texto dice que es un padre y que es un hijo, pero eso es una metáfora. No es literal, es una manera figurada que Dios usó para que nosotros pudiésemos entender. Pero es solo actuación, no es verdad. Dice la Biblia que Dios al hijo que ama castiga.
que Él es el soberano, que tiene potestad sobre la vida de todos, que Él hace morir y vivir, Él hace descender al Seol y subir de Él, Él mata y da vida, y que aún su Hijo tiene las llaves de la muerte y del Hades. Pero no, eso también es mentira, es metáfora, porque Dios no mata. Le levantan falso testimonio a Dios en su propia cara. Hacen a Dios mentiroso cuando Él claramente nos ha dicho que no es hombre para que mienta. Igual que Satanás, que le dijo a Eva: no, Eva, no vas a morir. Dios es tan amoroso que no va a cumplir su amenaza de que si comes del fruto que te ha prohibido, vas a morir. ¿Cómo va Dios a matar a sus criaturas? Eso va en contra de su carácter. Destruir al pecador, como Él lo ha afirmado que lo hará en su palabra, es un engaño de su parte. Ciertamente, Dios no te va a matar. Y mis amados, temo que como la serpiente engañó a Eva con esa mentira, Dios no mata. Vuestros sentidos hayan sido extraviados de la sincera fidelidad a Cristo, porque viene alguien con otro evangelio y bien lo toleráis, con un evangelio distorsionado, con el evangelio de los nicolaitas. El profeta Isaías, al ver esta doctrina dentro del pueblo de Dios, exclamó: ay del que no siendo más que humano, como cualquier humano de la tierra, pleitea con su hacedor. ¿Acaso dirá el barro al que lo modela: ¿qué haces? ¿O el objeto hecho por él: tú no sabes trabajar? ¿Estás peleando contra el Dios vivo? ¿Lo estás acusando de ser un padre alcahuete que no hará nada? ¿Estás creyendo y aún más enseñando la mentira inventada por Satanás, quien es el padre de la mentira, cuando afirmó que Dios no mata? Bueno, el testigo fiel te deja una esperanza. Apocalipsis capítulo 2, versículo 16. Por lo tanto, arrepiéntete, porque si no, vendré pronto a ti y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Volveos, volveos, ¿por qué moriréis? ¿Por qué creerle al diablo? ¿Por qué contradecir un claro así dice Jehová? ¿Por qué oponerse a un escrito está? Y esta advertencia está dada por los labios del profeta del amor, el que más énfasis le dio de todos los profetas, incluyendo a Ellen G. White, al amor de Dios, el apóstol Juan. Pues Juan, el discípulo del amor, el que más amor recibió, el que mejor captó el amor de Dios y de Cristo, advirtió: arrepiéntete, vuélvete, nicolaíta, deja de levantar falso testimonio al Dios verdadero, porque si no, Miguel, el gran príncipe que está de parte del pueblo de Dios, se levantará y va a pelear contra ti con su espada de dos filos, que hoy mismo ya tiene desenvainada. El ángel de Jehová está hoy ante nosotros, está hoy ante ti, así como lo estuvo ante Balaam con su espada desenvainada. Está listo para pelear contra nosotros. ¿No despertaremos? ¿No escarmentaremos? El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita he escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. No se les vaya a hacer realidad, que oyendo no oigan, y que viendo con sus propios ojos no vean, y que como resultado no se vuelvan, no sean sanados por el médico divino, y que su corazón se les engruese para el día de la matanza de Jehová. Mis amados, créanle a Dios, luchen por la victoria, sacúdanse ese letargo, ese engaño, despierten y vuélvanse a Dios, que no quiere su muerte. El que tenga oído, oiga lo que el Espíritu Santo, el Hijo de Dios, el que estuvo muerto y vivió y que tiene las llaves de la muerte y el Hades, dice. ¿No anhelan recibir ese nombre nuevo? ¿No anhelan dejarlo todo para vencer? ¿No desean probar el maná? ¿Es en serio que desean oponerse a Dios y morir ante la espada de un Dios ofendido?